Bueno, como segunda píldora, lo que vamos a ver ahora son las restricciones a la capacidad. Y vamos a empezar con el artículo 31, que es muy importante porque establece cuáles son los principios para la restricción a la capacidad. En primer lugar, dice que la capacidad de ejercicio de una persona se presume. Entonces, digamos, si nos encontramos con una persona con la cual queremos celebrar un contrato, nosotros tenemos que dar por hecho que esa persona es capaz de que puede celebrar ese contrato. Y si queremos argumentar o verificar que esa persona tiene una restricción a la capacidad, tenemos que demostrarlo con la sentencia judicial que lo hace. Después dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y son en beneficio de la persona. Es decir, no es para neutralizar a esa persona, sino para generarle un beneficio. Después, la intervención estatal, es decir, la intervención judicial, tiene carácter interdisciplinario, es decir, que para esa decisión van a tener que participar psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, etc. para darle más sustento a la decisión del juez. Después dice que la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. El inciso D dice que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial. Y el F dice que deben priorizarse alternativas terapéuticas menos restrictivas. Bueno, este último inciso lo podemos ver con la ley de salud mental y esa tendencia que hay a la desmanicomialización. Es decir, aquellas personas que tienen un padecimiento subjetivo, una alteración mental, como dice el código, antes lo que se hacía era encerrarlas en manicomios, en psiquiátricos, en clínicas, y se las alejaba de la sociedad. Bueno, ahora hay una tendencia de que no, que su recuperación tiene que ser dentro del conjunto de la sociedad. Bien, vamos a dar un ejemplo para saber de qué hablamos cuando hablamos de restricción en la capacidad y particularmente cuál es la función. Supongamos que tenemos un pariente que padece una adicción. Bueno, es de público conocimiento y de hecho sucede en la realidad hoy en día que las personas que padecen una adicción por lo general lo que hacen es vender sus bienes para poder acceder a la droga a la cual son adictos. Entonces, esa persona, además de padecer un problema de salud, padece un problema jurídico, y es que está vulnerando su derecho a la propiedad debido a esa adicción que tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer para limitar ese daño, para controlar ese daño que esa persona se genera? Bueno, la solución sería restringirle la capacidad. Cuando hacemos una restricción a la capacidad, es decir, que no la puede solicitar cualquier persona, por lo general son las personas más allegadas, lo que hace el juez es, después de determinar cuál es ese grado de alteración mental, ese padecimiento subjetivo, es determinar específicamente en la sentencia cuáles son los actos que esa persona puede o no puede hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que padece de una adicción y que vende sus bienes para poder costear esos estupefacientes, bueno, lo que va a hacer el juez muy probablemente sea prohibirle o vedarle la capacidad a esa persona de enajenar bienes inmuebles o bienes. Entonces, la sentencia lo que diría es: fulanito de tal no puede vender sus bienes inmuebles, fulanito de tal no puede vender sus muebles registrables sin el asentimiento del apoyo, que era lo que vamos a ver. Porque, como dijimos, una restricción a la capacidad de ejercicio en principio no debería ser total, porque puede ser que esta persona quiera vender el inmueble, pero no para comprar droga o para seguir consumiendo. Puede ser que lo haga porque lo necesita o porque simplemente quiere mudarse. Entonces, ¿quién va a ser el sustento? ¿Quién va a ser el apoyo de esa persona? Bueno, valga la redundancia, el Código Civil y Comercial introduce una figura que es el apoyo. El apoyo es una persona que asiste a esa persona que tiene una restricción en su capacidad de ejercicio, que no reemplaza su voluntad, sino que la asiste, que funciona como una especie de control o de ayuda para que la persona que tiene restringida su capacidad no se siga cometiendo perjuicios a sí mismo.
El apoyo, por supuesto, va a ser designado por un juez. Ese sería un nivel o uno de las escalas de la restricción a la capacidad. Y después está el caso que es más grave, que es la incapacidad. Es decir, yo lo graficaría de la siguiente manera. Por un lado tenemos las personas capaces de ejercicio, por el otro lado tenemos las personas con capacidad restringida, que es el caso que vimos recién, y el grado o el estadio más gravoso es el de la incapacidad, que este se da cuando la persona no puede tener ningún tipo de contacto, comunicación o manifestación de la voluntad con su entorno. En este caso, no se designa un apoyo, no se restringe la capacidad, sino que se lo declara incapaz de derecho, y lo que se le va a designar es un curador, que el curador sí va a reemplazar la voluntad de la persona que está declarada incapaz. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna forma de manifestar su voluntad. Entonces, ¿cuál es el caso típico? Una persona que se encuentra en estado vegetativo o en estado de coma inducido por un tiempo prolongado. En ese caso, la persona no puede de ninguna manera ejercer sus derechos, ni siquiera con ayuda de un apoyo. Entonces ahí es cuando se designa un curador. Bien, pero ahora vamos a volver a las restricciones a la capacidad. Y el artículo 32 dice: el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, no es todo, de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Esta última parte es muy importante porque dice siempre que del ejercicio pleno de sus derechos puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Es decir, ¿qué significa esto? Que si yo a la persona le dejo la capacidad plena, esa persona se puede ocasionar un perjuicio serio, grave. Si yo a un adicto le permito o le dejo que pueda seguir vendiendo sus bienes, le estoy generando un perjuicio. Entonces, ¿qué hacemos? Protegemos el patrimonio de esa persona, restringiéndole algunos actos jurídicos. Bien, después el artículo dice que también debe designar unos apoyos, el apoyo o los apoyos, que pueden ser varios, y y al final dice que cuando sea imposible interaccionar con su entorno, ahí se declarará la incapacidad. ¿Quiénes pueden pedir la restricción a la capacidad? La propia persona que padece la adicción, el cónyuge no separado, es decir, el esposo o la esposa, el conviviente, después también los parientes dentro del cuarto grado, que serían, padre, madre, son los abuelos también entrarían los tíos, y si fuera por afinidad dentro del segundo grado. Y por último el Ministerio Público, es decir, el Estado también puede solicitar estas medidas. Algo que es muy importante, el artículo 35 dice entrevista personal, que el juez no tiene que decir sobre esta persona como si se tratara de un trámite más o de un expediente más, sino que tiene que entrevistarse con la persona que va a ser restringida en su capacidad, para tener una impresión verdadera, una impresión empírica del estado de esa persona. Es decir, a un juez quizás le pueda llegar un expediente que le diga tal persona tiene tal afectación, y si no interactúa, si no dialoga con esa persona, no puede verificar que está bien, que está mal, si tiene una alteración grave o si tiene una alteración que no tiene la suficiente gravedad para restringirle la capacidad. Entonces el juez tiene que entrevistarse con esa persona. Después también dice que el interesado, es decir, la persona que tiene el padecimiento subjetivo, puede participar en el proceso. Esto significa que si un pariente, si un familiar inicia la restricción a la capacidad, el interesado puede defenderse, puede aportar prueba. Es decir, no pasa a ser un objeto sobre el cual se decide, como dijimos antes con los menores de edad, sino que también es parte del proceso. Bien, y ahora vamos con la sentencia. Es decir, cuando el juez restringe la capacidad, ¿qué es lo que tiene que tener esa sentencia? La sentencia tiene que tener un diagnóstico y un pronóstico. El diagnóstico es un estado de las cosas al momento de dictar la sentencia. Es decir, cómo está la persona de salud en ese momento. Y el pronóstico es cómo se espera que esté, cómo se espera que evolucione. Después, época en que la situación se manifestó. Esto es fundamental para ver qué contratos, qué actos jurídicos son válidos y qué contratos y qué actos jurídicos no son válidos. Recursos personales, familiares y sociales existentes. Cuando habla de recursos,
se refiere a las cuáles son las personas o aquellos contactos, aquel círculo familiar que cuenta la persona. Y por último, el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible, que serían los apoyos. Además de cuáles son los actos que están vedados para esa persona. Y para ir cerrando el tema de restricción, es muy importante que no pueden pasar más de 3 años sin que esa sentencia sea revisada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le restringo la capacidad a una persona, yo no puedo archivar esa causa y que esa persona viva con su capacidad restringida durante toda su vida, sino que lo que tengo que hacer es un seguimiento de eso como juez. Entonces, yo, por ejemplo, hoy, fulanito de tal padece una adicción. Bueno, hoy le restringo la capacidad. Dentro de 3 años puede ser que fulanito de tal se recupere. Entonces, esa restricción no va a tener ningún tipo de sentido. Es por eso que tiene que ser revisada. Y estos son los lineamientos generales para la restricción de la capacidad.